Reyes capítulo 6, para todos los que quieran buscar ahí. Tenemos la palabra del Señor, capítulo 6 del 1 en adelante, vamos a mirar y dice, lo leemos en esta mañana. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vayamos mirando el acontecimiento. Vamos ahora al Jordán, dice, y tomemos de allí cada uno una viga. Habla mucho esto. Llegamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. En el 4. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. En el 5 dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Perdió el hacha en el agua. Y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Hasta el número 5. Acá vemos nosotros realmente un acontecimiento a través de la palabra, un pasaje que nos va a llevar a la reflexión en esta mañana. Vemos la vida de Eliseo, que fue el sucesor de Elías, ¿no? Y vemos que este es uno de los milagros que Eliseo realizó en aquel tiempo. Vemos que antes había sucedido otros milagros más en la cual parecía que era un profeta que podía ver y saber todas las cosas, se les revelaban. En aquel tiempo, ¿no es cierto?, sabía por dónde venía el enemigo, sabía, era un hombre de Dios, un profeta, un visionario de Dios, en la cual vivió esto y quedó registrado en la palabra, ¿no? Para que en este tiempo nosotros podamos reflexionar y podamos mirar cuántas cosas se pueden perder, ¿no? Esto como vemos acá que sucedió, pero este fue uno de los milagros en algo muy sencillo, en algo a veces nosotros esperamos un milagro en la sanidad, ¿verdad? En la transformación. Este fue un milagro inusual prácticamente porque se trata de un hacha, ¿verdad? Se trata de una herramienta en la cual Eliseo pudo, o Dios mismo pudo hacer un milagro sobrenatural, porque vemos que acá sabemos que un hacha, ¿verdad? Pesa 8 veces más que el agua. Entonces vemos que es por eso que se hunde el hacha, porque era de hierro, ¿verdad? El hacha sabemos que es una herramienta de trabajo. Hay gente, ¿verdad?, que no sabe que es un hacha, ¿sí? O gente que sí sabe, ¿verdad? En esto vemos que la gente del campo, la gente de antes, porque ahora creo que ya no se usa, muy poco será que se usa, ¿no? En las casas, en el campo se realiza, es una herramienta que se usa de trabajo, ¿verdad? Que siempre estuvo y siempre seguirá estando, ¿verdad? Porque es la que lleva para especialmente, creo que su papá era hachador, ¿no? Sí. Le trae muchos recuerdos. Sí, ¿no? mucho, y el hacha sí. Yo era hachador también. También. Sí. Era hachador. A los 9 años mi papá me sacó del colegio para ir al campo. Claro. Bueno, sabemos cómo funciona y lo indispensable que puede ser una herramienta así, ¿no? Y la preocupación cuando se pierde. Y cuando se le pierde el filo también. Pero la preocupación es cuando uno pierde eso, porque es la herramienta para continuar la tarea. Sin eso queda todo paralizado, por eso se paralizan muchas cosas. Pues mirando el pasaje, claro, vemos que es una labor, vamos a decir, rural, sí, pero tiene un trasfondo espiritual, ¿no? Porque fíjese que ellos van al campo, primeramente ellos van porque miraron, dice que el lugar era estrecho. Exacto, ¿no? Primero que se ve. Entonces ellos tenían que ir a hacer una tarea para poder expandirse, ¿no? Hacer las cosas más grandes, porque los profetas iban creciendo. Era una escuela profética. Era una escuela profética y moraban juntamente con Eliseo. Claro. Evidentemente vieron que era estrecho, que ya no daba el lugar, el espacio. Y había que ir a subir al bosque, ¿no? Es un trabajo el subir, el ir, que ese es, yo creo que lo más importante en este tiempo. Que lo que va a suceder es una palabra profética. Total. El lugar que vivimos es estrecho para lo que va a acontecer después de todo esto.
Por eso es importante empezar a tener una mente bien amplia, saber que, bueno, mientras tanto estamos subiendo, espiritualmente subiendo, ¿no? Vamos al bosque a cortar la madera, a buscar, pero mientras vamos subiendo y llegamos al lugar del acontecimiento, del campo, y se empieza con esa labor, y bueno, sucede eso. Tan tremendo, tan tremendo. Nosotros hoy lo miramos como simplemente una escritura, como algo que sucedió en aquel entonces, pero no nos olvidemos que es una enseñanza. Está escrito en la Biblia, no solamente aconteció en ese tiempo, también dije que tiene una base espiritual, que es lo que va a suceder en este tiempo también, o lo que está sucediendo en este tiempo. Ahora, dirán ustedes, bueno, ¿qué? Se perdió un hacha. Es que no habían herramientas, no todo el mundo tenía herramientas para cortar la madera y edificar. Exacto, ese tipo de herramientas, ¿por qué razón? Porque era prestada. Esto quiere decir que no había lucha. Claro, entonces el hecho de que tuvieran esa herramienta, podían avanzar. Exacto. ¿No? Y una vez que ellos tenían eso, empezaban a echar, y bueno, imagínate cuántos árboles habrán tirado para hacer la cabaña, la casa más grande. Pero no sabemos si al inicio o cuántos árboles habrán derribado, ¿no? Exacto, no, quizás algunos, quizás un poco, quizás no todos los árboles, pero ocurre estas cosas, que esto es lo que pasa a veces dentro del ministerio. Empezamos por pocos años, por mucho, algunos se quieren estancados, perdieron la herramienta y dicen por ahí, bueno, esto ya quedó, ya no va a funcionar nunca más, ¿no? Entonces, pero siempre hay una preocupación en el corazón de alguien que perdió algo. Sí. Siempre hay. Siempre tenemos en lo profundo del corazón lo que hemos perdido. Yo he hablado con algunos hermanos de Mendoza mismo, que me dicen, bueno, los que están recuperando, los que han recuperado lo que se había perdido. Pero la preocupación siempre está. Cuando se pierde algo hay una preocupación en lo profundo del corazón. Y se hace la pregunta, nosotros nos hacemos una pregunta, ¿se podrá recuperar? Entonces dicen otros, no se recupera. Pero vemos que sí. Hay oportunidad. Que esto es maravilloso, porque cuando se cae el hacha en el río del Jordán, ¿no? Y imagínate, el Jordán, desde ya las aguas son turbias. Pues si te pido un hacha en el agua clara, bueno, empezás a mirar y bueno, aquí está. La podés recuperar. Pero cuando suceden estas cosas, como el río de Mendoza, por ejemplo, cuando bajaba de la cordillera, venían todas las aguas tan turbias, arrastrando todo lo que era la greda y todo ese tipo de cosas. Se te caía ahí algo y tenías que esperar que se corte el agua para poderla encontrar. Pero imagínate en el Jordán, el agua no se corta, hasta el día de hoy sigue corriendo. Entonces se cae el hacha en ese lugar, y la gran preocupación de esta gente, de los profetas, es que el hacha era prestada. En definitiva, todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, no es nuestro, ¿verdad? Es de Dios. Lo que Dios te dio, o sea, lo que tuviste en tu mano, Dios te lo dio. Todos nosotros, lo que tenemos, la habilidad, la gracia, Dios nos dio, nada es nuestro. Es prestado, ¿no? Eso es dado por Dios, pero el día en que nosotros la perdemos ahí, ¿no? Y quedamos inhabilitados. Y la preocupación es esa. Y de pronto, bueno, sucede ese milagro tan precioso que los muchachos le dicen, ay, Señor mío, era prestada, ¿no? ¿Y qué le dice el varón de Dios, representante de Dios en esta tierra? Que hoy para nosotros representante es el Espíritu Santo, es Jesús, para nuestras vidas. Y dice que... El varón le preguntó, ¿dónde cayó? Y sí, la reflexión. ¿Dónde la perdí? ¿Dónde la perdiste? ¿En qué lugar del camino sucedió esa pérdida? Qué tremendo. Pero no es para que lo lamentemos, es una preocupación. Pero simplemente que nosotros querer recuperarla, porque los muchachos querían recuperarla. El hecho de que si no la recuperaban, quedaba todo eso paralizado. Quizás a muchos nos ha pasado.
Quizás a muchos le está pasando que han perdido y la obra se paralizó, no han avanzado. Porque quizás con el palo solo no se puede seguir. No se puede. Yo me imagino, o sea, no se puede, sin la herramienta de Dios no se puede seguir. Difícil. En estos 40 años nosotros hemos aprendido esto, ¿no? Que sin la herramienta de Dios no se puede edificar. Exacto. No podés continuar. Tendré el deseo de hacerlo, pero no tengo la herramienta. La herramienta es muy útil para continuar la tarea. Bueno, esa preocupación era grave para ellos. Paralizó la obra, paralizó el entusiasmo, como que todo se había perdido. Dijiste recién que el hacha pesa 7 veces más, 8 veces más que el agua, caído en el profundo del Jordán. No era 1 metro, eran varios metros, ¿no? Pero ahí es lo que más me apasiona y lo que más me entusiasma, es ver el milagro de Dios. ¿Qué es el milagro en esta mañana? Y yo te digo esto, ese es el milagro que va a suceder en tu vida. Amén. Ese es el milagro que va a suceder en tu familia. Es el milagro que va a suceder en tu ministerio. Te lo digo de parte de Dios. Eso es lo que va a suceder. Simplemente tenés que recordar, porque el profeta le dice, ¿en qué lugar la perdiste? Marcame la seña, el lugar donde lo perdiste. Y ellos le dijeron, Señor, es aquí, en este lugar. ¿En qué lugar del camino perdiste la intimidad con Dios? ¿En qué lugar del camino perdiste la pasión por las almas? ¿No? Que eso lo teníamos, que Dios nos había dado. Porque para predicar el evangelio lo predicamos por pasión. No sirve predicar un evangelio sin pasión. Porque la pasión de Cristo es que Él entregó su vida por nosotros. Entonces, si hay pasión, vamos a ver el milagro de Dios. No se puede continuar en esta tierra por entusiasmo, por deseo, por intuiciones, sino por pasión, ¿no? Y sucede el milagro, gente. Y le decimos una palabra que sale del corazón y hace este milagro. ¿Cómo puede suceder un milagro tan tremendo que el profeta agarra, dice la palabra, pastora? Cortó el palo. Esto vemos que... Cortó un palo. Sí, cortó un palo y lo echó allí. Lo que veo, lo grandioso, lo poderoso, es que esto ya sale de lo natural, ¿no? Y vemos un milagro sobrenatural, porque jamás puede flotar un hacha, jamás puede flotar el hierro, ¿verdad? Y esto es maravilloso, sabiendo que nosotros estamos amando y sirviendo a un Dios que tiene todo poder, ¿no? Sí. Que es sobrenatural. Es decir, ya salimos del ámbito natural. Vemos que en lo natural nosotros vemos las cosas como suceden. Sí, pero esto ya tenía que venir una unción o la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Y esto es maravilloso. Ahora, ¿no? Vos fíjate que es una palabra profética, porque Él corta un palo, ¿no? Sí. Y lo echa al agua. Lo tira. Palo. Ya hay una palabra escondida, es una palabra profética, palo, madera. Madera, la madera es la que produce el milagro. La madera habla de Cristo en la cruz. Jesús fue crucificado en el madero. Allí se produce el milagro más grande por aquellos que han creído y que piensan que se perdió todo. En el madero, en la cruz. La cruz es el que produce el milagro más extraordinario. Entonces Eliseo toma y empieza, dice, y la echa en el lugar. Y lo echa en el agua, echa la madera, ¿no? Algunos piensan que empezó a remover el agua. No. La Biblia dice, lo tiró sobre el agua. Lo echó allí. Qué poder el palo, ¿no? Tremendo, el poder de Dios. Qué poder de la cruz. Qué poder de la cruz. Qué poder de la cruz, gente. Qué poder de la cruz. En esta mañana debemos de beber lo espiritual, amados. Hoy vamos a escuchar un montón de novedades, de noticias y corrientes. Los medios se prestan para todo, pero lo importante es tener un oído espiritual. Lo importante es tener un espíritu
sensible para poder persuadir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no es de Dios, porque vamos a escuchar un montón de cosas. Pero este milagro, y produce, dice, y hizo que flotara el hierro, sí, 8 veces más pesado que el agua, y empieza a flotar, el hierro sube hacia arriba, ¿no? Sí. Y empieza, imagínate el hierro sobre las aguas como si fuera un pedazo de tergopol. Ahora, usemos la imaginación, o si echáramos una hojota al agua, no se hunde, ¿verdad? Imagínate el hierro, el hacha flotando ahí arriba del agua y la pueden tomar. Ahora imagínate la alegría, ¿no? El asombro de ellos. Estaban siendo porque vieron el milagro glorioso de Dios y que le había sido devuelta la herramienta para continuar con la tarea que le fue encomendada desde el principio. Vas a recibir. Amén. Nuevamente vas a tener el hacha en tu mano para que continúes la tarea que comenzaste al principio. La vas a tener. Vas a seguir edificando. Vas a seguir construyendo el lugar, el espacio, para que todas estas cosas acontezcan, ¿no? Donde se junten tantos hombres de Dios para ser capacitados y ministrados por el Espíritu profético, para que puedan desarrollar la tarea que le fue encomendado. Se puede recuperar, gente. No lo creas todo perdido. Es más, en esta mañana creo que eso es una mañana de milagro. ¿En qué lugar del camino perdiste tu matrimonio? ¿En qué lugar del camino perdiste la paz que reinaba en tu casa? ¿En qué lugar del camino perdiste tu trabajo? Tu comunión con Dios. Esa comunión donde doblabas rodillas y la presencia de Dios descendía. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante con otro texto bíblico. Pero ¿en qué lugar del camino hemos perdido quizá los hijos? ¿En qué lugar del camino hemos perdido la parte de la economía? Por eso es importante, vamos a volver en qué lugar del camino. Pero en esta mañana es una mañana de milagro, mi amigo. Amigos, hermanos que nos sintonizan de distintos credos. Esta es la mañana para que recuperes lo que has perdido. Es una mañana de milagros. Te predicamos una palabra que es de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Esto es importante. Muchos hemos perseguido lugares, ¿no? Famas, y quisiéramos viajar de un lado para otro. Pero qué triste es viajar sin herramienta. Hoy estamos todos quedados en casa, como parados frente al Jordán, tan simplemente para recuperar lo que hemos perdido. Las muchas tareas, las muchas actividades nos han desviado y nos han hecho perder lo que verdaderamente vale, que es la comunión con Dios. Por eso yo motivo a todos los que en esta mañana, aquellos que quizás dijeron, bueno, yo fui herido, dijeron mal de mí, no tuve lo que quisiera haber tenido, porque no tuve los pastores que yo anhelaba. Olvídese de eso, amigo. Si usted no tuvo los pastores, no tuvo los líderes que anhelaba, tiene a Cristo en esta mañana. Jesús. Cuando Eliseo tira el palo, simboliza la cruz. La cruz, por medio de la cruz, usted recibe la salvación, que Cristo muere en esa cruz, y ahí recibimos lo que hemos perdido. Estábamos muertos en delitos y en pecados, mas hemos encontrado la vida en Cristo Jesús. Y eso significa bastante, pastora, para nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate qué sucede más en la palabra, porque... Lo grande que yo veo en esta palabra, ¿verdad? Que dice la pregunta de Eliseo, ¿dónde cayó? Si, ¿dónde lo perdiste? Porque Dios te quiere llevar en esta mañana, ¿verdad? Al lugar donde habías perdido. Porque por eso es importante. Dios nos llama en esta mañana a reflexionar, a mirar en qué lugar perdí, ¿no?
¿En qué lugar del camino, en qué etapa de tu vida perdiste lo que tiene tanto valor y lo que Dios te dio, o la herramienta que Dios te dio en su momento? Siempre Dios nos va a llevar al lugar donde lo hemos perdido, al lugar donde fuimos quebrados emocionalmente también. En el lugar donde perdimos hay una etapa de nuestra vida, ¿verdad? Que esto que Dios nos dio se perdió. Pero ahora lo grande y lo poderoso que el Espíritu de Dios nos está llevando a reflexionar y a mirar. Por eso la pregunta, ¿dónde lo perdiste? ¿Dónde se te cayó en la vida? ¿Dónde se te cayó en el camino lo que Dios había depositado en tu mano? Podría ser el amor, ¿verdad? Sí. Que perdiste en el camino, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? ¿Dónde perdimos el amor por las almas? ¿Dónde lo perdimos? Es que importante reflexionar en esta mañana, porque el Espíritu Santo nos está llevando a ver en qué lugar. Por eso Eliseo le dijo, ¿dónde se cayó? O dónde lo perdieron, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere es que hoy recuperes, que hoy yo recupere lo que en algún momento, cuando comenzamos, porque esto nos lleva a nosotros, ¿verdad? A los inicios. Nos lleva, la palabra nos lleva al principio, cuando comenzamos. Nuestros inicios, cómo comenzamos en nuestros inicios, con qué devoción, con qué amor, con qué pasión. Especialmente hay algo que impactó mi corazón cuando yo conocí a Cristo. Si nos vamos a remontar a los inicios, ¿qué es lo que impactó mi corazón? Fue el amor de Dios, porque nunca había entendido que Dios me amaba tanto. Y lo primero que Dios derrama sobre mi corazón es el amor de Dios, ¿no? Y eso me llevó a seguirle, y eso impactó mi vida, ¿verdad? Por eso en esta mañana es emocionante ver los inicios y ver cuántas cosas Dios derramó en nuestra vida, ¿no? Cuántas cosas impactaron nuestro corazón, que a través del camino, ¿verdad? Que a través de las circunstancias, a través de lo que nosotros podamos llegar, porque también esto lleva mucho también a que nos excusamos, ¿verdad? La excusa te lleva a salirte de la responsabilidad. Pero en esta mañana quiero decirte que Dios nos dice en qué parte del camino, dónde perdiste lo que Él había depositado en el corazón, en nuestras manos, la responsabilidad que Dios nos dio al principio, ¿verdad? Por eso es grande y es impactante, porque hoy en esta mañana el Señor quiere transformar nuestra vida, Él quiere hacer cosas nuevas, siempre está dispuesto a que yo pueda recuperar lo que hoy Él en algún momento o al inicio puso en mi vida, puso en mi corazón, puso en mis manos, y Dios nos dice, tenemos que seguir edificando, tenemos que continuar el trabajo, porque acá no termina todo. Esto es circunstancial, esto es momentáneo, lo que estamos viviendo, pero quiero decirte que también es tiempo de reflexión en cual Dios quiere nuevamente que recuperemos lo que habíamos perdido. Así es, pastora. La verdad que es importante eso. Yo creo que es un tiempo de búsqueda, ¿no? Debemos encontrar, y Dios nos va a ayudar a encontrar, porque Él está ahí. Simplemente le marcamos el lugar y empieza el Señor a decir, bueno, listo, yo produzco el milagro. Lo vas a encontrar de nuevo. Qué lindo, esa esperanza. Tremendo. Imagínate si esa gente se hubiese quedado con el dolor y la angustia y la perdí, y hubiesen retornado a sus casas, a sus lugares. ¿Con qué dolor? Es que cada vez que se pierde algo, se produce emocionalmente un quiebre. Con qué preocupación, ¿no? Y eso hubiese sido para ellos vivir el resto de su vida. Frustración. Por lo que habían perdido. Fracaso. ¿Por qué tener que vivir el resto de nuestra vida por lo que hemos perdido cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos? No es un tiempo de competencia, a ver quién tiene más gente, quién tiene la mejor iglesia, quién tiene... Hoy Dios derrumbó todo. Eso es una cosa, todos salimos de los lugares humildes, de nuestras casas, por ahí están conociendo parte de nuestro hogar, ¿no? Sí, verdad. Pero ¿de qué nos sirve todo eso? ¿De qué nos ha servido? Pues este es el tiempo de encontrar. Hemos estado llamando, invitamos gente, profetas, apóstoles, de todos lados para que la iglesia sea bendecida. Sí, pero eso ha sido, yo creo que es una comodidad. Amén. ¿Por qué una comodidad? Nos hemos acostumbrado ya a mantenernos con las cosas que hemos perdido. No. Y la herramienta
se le ha sido dada a cada uno, a cada persona. Hemos venido ya de fábrica, por decir. Diseñado con algo en la mano. No viniste acá. Viste que siempre dijeron, nació con un pan debajo del brazo. Sí. Siempre decía, venía con un pan debajo del brazo. Con la bendición completa. Con la bendición. Y ya veníamos nosotros con la bendición completa de Dios. Así que, amados, en esta mañana quiero motivarles a que se motive nuevamente y vamos a encontrar nuevamente, ¿no? La búsqueda, la presencia de Dios. En mi caso personal, nunca me ha preocupado la competencia, jamás, ni he competido ni pienso competir con nadie, para nada. El único deseo es que yo esté con Dios. Si falta eso, si te falta la herramienta, con una herramienta vos podés edificar donde quieras. Exacto. Sin herramienta vas a tener el deseo de hacerlo, pero nunca vas a levantar absolutamente nada. Por eso en esta mañana. Bueno, vamos cambiando. Usted vaya, es el último pasaje ahí. Creemos que Dios va a hacer... Dice, y terminó diciendo, ¿no? Que hizo, sí. Porque... Y dijo, tómalo. Esa es la oportunidad en esta mañana. Claro, tómalo. Tómalo. Ahí está la palabra, tómalo. Decirle al que tenía al lado, tómalo. Belén, tómalo. Gabriela, tómalo. Misael, tómalo. Hay que tomarlo. Sí. Vamos, gente. Agarre lo que es suyo. No es bueno que usted se quede en el dolor y en la tristeza. Levantaste y accionar, porque dice, y él extendió la mano y lo tomó. Accionar, tenemos que levantarlo. Extender la mano. Yo creo que Dios nos está dando la oportunidad en esta mañana de decir, a ver, tómalo, ¿no? Porque quiere decir que está ahí. Está ahí. El Señor mismo, yo creo que Dios produce en esta mañana un milagro sobrenatural, porque a veces sabemos que llegamos a decir, nos encontramos con la impotencia que decimos no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, y nos encontramos frente a eso. Y en esto me trae Dios una palabra que me dio en el camino. Hay algo poderoso que Dios me dijo, lo que tú no puedes hacer, yo lo hago. Dijo. Esa palabra me acompañó todos los días hasta este día de mi vida. Lo que tú no puedes hacer, y hoy la comparto contigo, lo que tú no puedes hacer, porque hay cosas que realmente, una impotencia que decir no puedo hacer nada, aunque quisiera, ¿verdad? No puedo hacer nada, pero Dios te dice en esta mañana, lo que tú no puedes hacer, yo lo hago. Por eso extiende la mano y toma lo que Dios te dio. A todas las familias que nos están sintonizando, a todos, porque pronto en distintos medios de esto que estamos saliendo, en algunos 60 y otros tantas, pero en esas personas hay familias. Sí, familias completas. Si las multiplica por 2 o por 3, por 5, son cientos que están ahí. Total. Familia, recupere. Este es el tiempo de recuperar. No está todo perdido. Yo voy a compartir otro pasaje y la pastora va a estar buscando la última parte del pasaje. Y yo quiero hablarles, continuando con esto, cuando Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento, nuevamente recuperando lo perdido, lo que a veces piensan que no va a ser posible. Yo, a través de la Biblia, le voy a explicar que sí es posible, que se puede recuperar lo que se ha perdido. Y nos habla cuando Jesús está en su ministerio, antes de partir en la tierra, él pasa por una ciudad llamada Naín, la ciudad llamada Naín. Y aquí hay un cuadro bastante desesperante. Acá hay un cuadro con mucho dolor y con una apariencia que podemos decir nosotros irrecuperable, no solamente para esta mujer, sino para toda la gente que le seguía. La Biblia habla de Naúm cuando Jesús iba entrando a Naúm. Dice que venía una caravana de gente y que llevaban a un difunto, hijo único de su madre, para llevarlo a sepultar. La gente venía llorando, pero más que el lloro, había una mujer, ¿no? El llanto y el dolor impresionante. No había aparentemente solución. Yo te lo estoy leyendo y usted ya está conociendo el final, pero para esta mujer no conocía el final. Simplemente estaba frente al dolor,
como usted también, ¿no? Usted no conoce el final suyo, pero usted puede recuperarlo creyendo en esta palabra, porque la mujer no sabía que ella podía encontrarse con algo tan impresionante como tampoco usted lo sabe, ¿no? Que cree, pero vamos a ver a través de la Biblia que sí hay una oportunidad muy preciosa, muy linda. Dice que cuando llevan a este muchacho para sepultarlo, el dolor de esta madre, no había palabras. Viste que hay personas que no se pueden consolar más. Para esta mujer, la Biblia habla que había sido viuda. Ya había sufrido un dolor anteriormente, la pérdida de su esposo, ¿no? Y luego sufre el otro dolor que es más terrible, su único hijo. Ya no tenía ella esperanza de nada. La esperanza en ella estaba que su hijo era el proveedor que le quedaba, y supuestamente, como todos los padres, no están preparados para sepultar a los hijos, sino son los hijos que deben de sepultar a los padres. Imagínate que esta mujer, la única esperanza, va a sepultar a su hijo y va llorando en el camino. Mientras sucede este acontecimiento, aparece Jesús, la apariencia de Jesús, la apariencia principal en tu vida. Se llama Jesús. Jesús se llama. El Emmanuel, el Dios con nosotros. El Dios de paz, el Dios de misericordia. Entonces aparece Jesús, se para frente a esa multitud y suelta una palabra que solamente Él puede darla. Solamente Él puede producir el milagro. Y le dice esta palabra: no llores, mujer, no llores. Esa palabra caló en lo profundo de aquella mujer, porque es una palabra que sale del corazón de Dios. Por eso en esta mañana, a todos aquellos que han perdido, y hoy vamos a dar, va a ser como un eje, ¿no? Los que han perdido, quizás familias, matrimonios, y que piensan que todas las cosas van a terminar mal. Aparece Jesús y le dice: no llores. Jesús toca el féretro, nuevamente toca una madera, nuevamente una madera para producir algo extraordinario. Madera simboliza la cruz, le dije. La cruz es la que va a permitir que se produzca el milagro en tu vida. Y cuando Jesús toca el féretro, le dice que al difunto, ¿no? Y que reciba, y le dio vida. Jesús resucita. Vemos a Jesús, el que resucita lo que ha perdido. Este es un milagro de Dios en esta mañana. Es una mañana de milagros para tu vida, para tu casa, para tu amigo. Tienes que compartir este video a tus seres queridos. Aquellos que quizás no están cerca tuyo, pero que tienen conexión a través de estas redes sociales. Entonces comparte este video. Jesús, el que resucita lo que has perdido. Nuevamente ahí Jesús agarra y dice la Biblia: y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Mirá el milagro precioso. Comenzó a hablar. Te va a comenzar a hablar lo que has perdido. Va a haber voces de lo que perdiste. Te va a dar nueva dirección. Te va a motivar. Y dice: y lo dio a su madre. Le dio a la mujer lo que había perdido. Gente, este se llama Jesús. Tú, Jesús, el que murió en la cruz. Y lo voy a repetir varias veces para que se nos quede bien claro. Jesús, el que murió en la cruz, el que tiene todo el poder y la autoridad para hacer este milagro. Imagínate Jesús devolviéndole delante de todos los ojos de la gente. Gente preciosa, van a haber testigos de lo que perdiste. Va a resucitar, con Cristo va a resucitar.
y vas a comenzar nuevamente la tarea que fue encomendada. Este muchacho no podía irse y estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que su madre seguramente partió primero que él, porque Dios cuando le hace las cosas las hace completas y las hace perfectas. Esta mujer nunca más lloró, porque Jesús le dijo, no llores. Y ese llanto cesó. Tiene que haber partido esta mujer hacia la tumba y a la presencia de Dios con gozo, con alegría y sin ninguna falta de bien, porque su hijo había sido resucitado y le había dado o le había suplido sus necesidades. En esta mañana, lo que te está faltando, Dios lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. No te preocupes, no llores. Hay que volver, simplemente Jesús tocó y nuevamente la mujer recuperó. Ahora miremos este caso porque hay que tener un poquito de imaginación. Qué alegría para aquella gente, pero más para la madre. ¿Sabes lo que es perder un hijo? No tiene nombre. Y de pronto, imagínate para ella, por eso dije, todos conocemos esto. Usted nos está profetizando la Biblia que así va a ser tu final. Así va a ser nuestro final. Si recuperamos, no vamos a llorar. Va a haber bendición de Dios en nuestras vidas. Va a haber en nuestra vida gozo, va a haber alegría. Simplemente Jesús quiere devolverte lo que has perdido. Vuelve a tus sendas antiguas, pregunta por ellas. ¿Cuál es la buena voluntad? Y anda por ella, dice la Biblia. Volvamos a la intimidad, a la búsqueda personal, a disfrutar la presencia de Dios. Así que imagínate esta mujer, en vez de ir para el cementerio a sepultar lo que había perdido, regresó a su casa para continuar con la tarea que le ha sido encomendada. No camines más, no vas al cementerio. Esta mañana es para que regreses de ahí. Vas a regresar de ahí para ir a tomar lo que se te dio del principio. A la mujer le fue dado el hijo y le fue devuelto el hijo, ¿no? Para que verdaderamente pudiera terminar su día en felicidad. Bien, vamos avanzando y queremos tocar la última parte de la Biblia en esta mañana con ustedes, que es importante. Escuche esto, por favor. Escuche y comparta en esta mañana. En primera de Samuel, en capítulo 4, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Esta es una de las cosas que simboliza hoy el arca, ¿verdad? Que acá habla la palabra de Dios, el arca del pacto, ¿verdad? Simboliza la presencia de Dios, ¿no? Yo creo que Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, recupera la presencia de Dios. No se puede caminar en esta tierra sin la presencia de Dios. No deberíamos y no debemos caminar, ¿verdad? Porque un hombre que perdió la presencia de Dios fue Saúl, ¿no? Qué triste, qué tremendo en que nosotros podamos en esta mañana poder recuperar y nos vamos a remontar nuevamente a los inicios, a la búsqueda. Nos vamos a remontar a lo que experimentabas directamente con Dios en la oración, en el ayuno, ¿verdad? En la intimidad. Y si traes a memoria en esta mañana, vas a recordar cuántos encuentros de gloria tuviste en tu interior, en la intimidad, ¿verdad? Porque sin la presencia de Dios, Moisés creo que dijo, si tú no vas conmigo, yo no iré. Es la necesidad, sí, estos hombres de Dios dijeron, si tú no vas conmigo, yo no iré. Quiere decir que si Dios no está delante, si Dios no está con nosotros, no tenemos vida en esta tierra. Por eso vemos el pasaje que fue extraordinario, porque dice que Samuel, en esta ocasión, Samuel habló a todo Israel, ¿sí? Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla con los filisteos y acampó en Ebenezer.
que Ebenezer significa, ¿qué significa Ebenezer? Nos ayudó Dios. Hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿sí? Vemos esta palabra, una declaración, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos, dice, le presentaron batalla a Israel, trabándose en combate, y Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres, ¿no? Sí. Era una situación tremenda, que ellos pudieron reflexionar, el pueblo de Israel. Por eso es que le piden que traiga nuevamente el arca de Jehová nuevamente a ese lugar, porque no la tenían. Dice que tenían que traerla desde Silo, ¿verdad? Dice, presentaron batalla los filisteos. ¿Cuántas cosas nos presentan batalla en este tiempo? Estamos viviendo en un tiempo de batalla. Eso es un tiempo bastante difícil. Pero, ¿qué sucedió? Porque fíjense que el Samuel hablaba de la pérdida. Estábamos en el verso... En el 5. En el verso 4, 6, 5. A ver qué... Pero no, pero a esto quería llevar. Mira, dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Por eso creo que la necesidad de recuperar, ¿verdad? Que si alguno vio que la presencia de Dios ya no estaba con él, el pueblo de Israel sabía que teniendo la presencia de Dios, ¿verdad?, los iba a salvar de la mano de los enemigos. Yo quiero decirte en esta mañana que si Dios está con nosotros, ¿verdad?, a donde hay pérdida, a donde hay muerte en este tiempo, porque lo que se oye todos los días es muerte. Que eso es lo que producía el arca y lo que produce el arca. Pero miremos el verso 6 o 5. Aconteció, dice, que cuando el arca del pacto llegó al campamento, sí, llega a nuestra casa. Bien. Ellos gritaron con gran júbilo, que la tierra, de tal manera fue que la tierra tembló. Es un acontecimiento tremendo. Pero había un verso donde lo habíamos cuando colocado. Los filisteos oyeron. El 4:17, por favor. 4:17. Vamos a mirar el 4:17. Eso es lo que el arca producía, gozo, alegría. Pero el 17, ¿qué dice? Ahí se pasó, ahí está. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también sus 2 hijos, Ofni y Fine, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Ahí está el inicio de todo. Verdaderamente, cuando... esto es lo que producía el arca, ¿no? Que simboliza la presencia de Dios, como usted lo dijo, y es lo que traía. Ahora, la pérdida del arca fue por un descuido en el altar, ¿no? de Elí y también de sus hijos, ¿no? Porque la Biblia dice que Elí ya estaba avanzada de edad y sus ojos empezaron a oscurecerse, ¿verdad? Exacto. Y dice que ya Elí había perdido la visión de ministrar, había perdido la administración, había perdido la visión, ya no estorbaba, dice la Biblia, a sus hijos de lo que ellos hacían. El arca produce eso, pero también produce cuando se pierde la presencia de Dios. La presencia de Dios se pierde exclusivamente cuando se abandona la administración. Ya no había, dice, ministración. Y escaseaba la palabra. Ahí estaba, escaseaba la palabra. Ya no había palabra con frecuencia. ¿No? Ya no había dirección. Entonces, cuando se pierde esto, cuando empieza a escasear, es el inicio de que la lámpara se está apagando, porque dice que antes que la lámpara se apague, ¿no? Dios va a hacer algo antes que la lámpara se apague. Amén. Ahora, la presencia de Dios, o sea, el arca que simbolizaba la presencia, les daba victoria en todo lo que emprendían. En todas las guerras. En lo que estaba leyendo recién usted. Entonces, había un avance. Las guerras siempre estuvieron,
y las guerras seguirán estando. Ahora, fíjense que los filisteos es un espíritu que sigue estando, es la que te presenta guerra y guerra. ¿Pero por qué? Porque te quiere robar. ¿Y qué es lo que te quiere robar? Es el arca, es la presencia. Ellos venían por el arca, roban la presencia y luego existe esto, dice que había hecho una gran mortandad en el pueblo. Había muerto todo esto, ¿no? Y no solamente eso, que sino sus hijos también vino muerte sobre ellos. Y se había apagado todo, se había terminado todo. Qué terrible es que perdamos la presencia de Dios, que ya no haya palabra con frecuencias. Elías había como sacerdote de Dios. Estamos hablando de un sacerdote de linaje. Estamos hablando de un hombre vamos a decir, con historia. O sea, esto no pasa por los años que tengas o por los reconocimientos que te puedan dar, ¿no? Los hombres, porque los hombres dan reconocimiento. Pero para Dios eso no cuenta para nada. Aquí lo más terrible para Elí fue que la presencia le fue quitada. Fue terrible cuando le dan la noticia a Elí, ¿no? Le dice que sus hijos habían muerto y que el arca le había sido tomada, quitada, la habían perdido ellos. Y también nos habla la Biblia que aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se derrumbó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, dice, y había juzgado a Israel ¿cuántos años? 40. No sirve la trayectoria. No sirve. Los años 40 años. No sirve de nada, para nada. La trayectoria no sirve. Los reconocimientos no sirven. Si la presencia de Dios no está. No queda nada. ¿De qué vale que hagamos tantas cosas? Porque hoy podemos hacer alarde, decir, he plantado tantas iglesias y he viajado a tantos países y he ido por todo el mundo. Aquí el problema grave cuando se pierde la presencia de Dios. Dice la Biblia que también que había una muchacha, la mujer de uno de estos muchachos, que dice, léalo. Dice, su nuera, la mujer de Fini, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada. Ahí fíjate, oyendo el rumor. Pero fíjate que ahí ella ni siquiera hizo mención, no se preocupó por la muerte del marido. No. La preocupación más grande fue, ¿por qué dice? Porque el arca de Dios había sido tomada. Porque el arca de Dios, es decir, la presencia de Dios. Ella no tuvo, vamos a decir, una grave preocupación. Tiene que haber estado preocupado por su marido. En esta mañana, amados, está bien que te preocupes por tu esposa, por tu prójimo, por todos los seres queridos, pero el problema más grave, perdonen que puso el dedito, el problema más grave es que si la presencia de Dios te fue sacada, si te quitaron la presencia, ¿en qué lugar del camino te sacaron? Vas a perder. Por eso decía David, mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Entonces, y por eso también dijo él que a su alma le hablaba, ¿no? Confía en Dios y espera en Él, ¿no? Porque estaba ahí anheloso de la presencia de Dios. Ahora la mujer le dice, como dice, haciendo el rumor, oyendo el rumor. Muerto su suegro y marido se inclinó de a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió. El dolor de ella era por la presencia de Dios. Se estaba muriendo, o sea que le causó la muerte a la mujer. Fíjate que ella se encorva, ¿no? Sí. ¿No? Para dar a luz. De repente. De repente.
y muere por la noticia. Gente, amados, esto es tremendo, estos registros bíblicos, ¿no? Muere la mujer porque cuando oyó el rumor, solamente el rumor que el arca había sido quitada, que la habían perdido, ella se encorva, da a luz, pero ya estaba muriendo, ya se había muerto prácticamente, ¿no? Y sucede esto, ¿qué más dice ahí? Dice que no se dio por entendida, mas ella respondió y ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Bien, eso significa, ¿no? Icabod da a luz un hijo y que le dice, en otras versiones, vamos a ver interpretaciones, dice, y la gloria de Dios ha sido robada, ¿no? O la presencia de Dios, o también significa nacido sin gloria, nacido sin gloria, sin presencia de Dios. Todo lo que se nace es nacido sin gloria, pastor. Sin vida. Sin gloria, no tiene gloria. Solamente con la presencia de Dios se nace con gloria. Todo lo que emprendamos, todo lo que hacemos, tiene que ser nacido con presencia de Dios. Y todo lo que dé a luz será todo nacido con gloria. Amados, este es el mensaje, pastora. No sé si usted quiere agregar algo más a esto y vamos cerrando porque se nos ha ido el tiempo y bendecimos a todas las personas que se han conectado. Gente preciosa, dígale al que tiene al lado, toma lo que perdiste. Hay esperanza. Pequeña reseña. Eliseos, el hombre de Dios, hizo el milagro para que sus profetas pudieran nuevamente tomar la herramienta en sus manos. La mujer de Naín, Jesús hace el milagro y su hijo es devuelto. Y aquí, en estas cosas, cuando se pierde la presencia de Dios, más tarde David la recupera y la lleva y hay gran fiesta. Que no tenemos todo el tiempo para explicarlo, pero quizás en lo próximo podemos continuar con esto, si es así. Así que queremos bendecirles, quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre precioso de Jesús, bendigo a todos los que nos han sintonizado, cada familia, cada persona que estuvo en esta mañana congregado en ese lugar, con la familia, todos juntos, compartiendo ese momento tan agradable, tan presente, con esa presencia tan llena de Dios, que todos se han ministrado en esta mañana. Y vamos a volver a la oración, buscar el ayuno, buscar la presencia de Dios, para que todo lo que hagamos sea nacido con gloria, todo nazca con presencia de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que esta palabra llegue a lo profundo del corazón, del espíritu, que corra por las venas como corre la sangre, Señor, irrigando todo el cuerpo. Así corre esta palabra en esta mañana a todas aquellas personas que nos han sintonizado en esta mañana. Aún aquellos que lo van a ver después, Señor, porque esto va a seguir corriendo y va a seguir siendo de tremenda bendición. Oramos por los milagros en esta mañana y los milagros de recuperación, los milagros de recuperar los que han perdido, oficios, ministerios, salud, Señor, economía, personas que han perdido las familias sean recuperadas en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Aun cuando este video siga los días y pase el tiempo, será tan actual esta palabra que ellos reciban, que los milagros se produzcan y que el hierro va a flotar sobre el agua y vas a volver a tomar lo que Dios te dio. Vas a terminar la obra que Dios te encomendó. La vas a terminar. Simplemente marcale al Señor el lugar donde lo perdiste y lo vas a recuperar. Bendigo a cada familia representada en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Y amén.